Durante el final de la Edad de Cobre y comienzos de la Edad de Bronce, es decir, en torno al año 2500 y 1500 antes de nuestra era, coincidiendo precisamente con el declive de la civilización cicládica, florecieron en el Egeo los minoicos, una cultura emparentada con los pueblos de las Cícladas, pero radicalmente distinta a ellos y al resto de civilizaciones existentes en su época. La cultura minoica difiere de forma muy sensible, como veremos, ante todo de las formas de arte, política y pensamiento mesopotámicas y egipcias. Mientras que estas dos civilizaciones adoptaron la organización imperial, con una enorme extensión territorial y fueron regidas por un rey dios absoluto, la civilización minoica se extendió por un área muy restringida, desarrollando además, para mantener su floreciente economía, el comercio marítimo y una organización política mucho más libre que antecedió a las futuras democracias griegas. Precisamente su limitado tamaño permitió a la civilización cretense o minoica desarrollar una estructura social, un pensamiento y un arte profundamente distintos. Casi podríamos decir que opuestos a las grandes demostraciones monumentales que tanto agradaban a los regímenes absolutistas y teocráticos de Egipto y Mesopotamia. La civilización minoica revela una interpretación de la vida mucho más alegre, libre e inmediata. Precisamente por esto, la civilización cretense minoica suele ser considerada como la base, la raíz primaria de la civilización occidental europea, mucho antes que la egipcia o la mesopotámica, a pesar de que, por supuesto, hay enormes influjos orientales en la formación del pensamiento griego. El individualismo, la fantasía de los griegos, incluso su necesidad de expresarse individualmente en la toma de decisiones, la libertad y la autonomía que tanto los diferenció de los demás pueblos de la antigüedad, parecen tener un claro precedente en Creta. Así, nuestro estudio del arte cretense nos facilitará a la vez la comprensión de la mentalidad de la Grecia clásica, en la que no solo floreció un arte inmortal, sino también una filosofía antropocéntrica, optimista, llena de entusiasmo, curiosidad y creatividad. Una filosofía que podéis conocer en nuestros cursos dedicados al pensamiento de los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sin duda, los diversos caminos que nos llevan al estudio de nuestro pasado y a su influjo sobre nuestro presente son diversos, pero los más privilegiados y hermosos son sin duda el arte y la filosofía. El descubrimiento de la civilización minoica, como ha pasado en más de una ocasión, fue fruto de una mezcla de casualidad, fantasía y de la terquedad personal de uno de esos ingleses inspirados por Winckelmann y enamorados del mundo antiguo, que deseaban abandonar su tierra en busca de aventuras en el siglo XIX. Arthur Evans fue un aventurero y arqueólogo británico que, hurgando entre las tiendas de antigüedades de Atenas, encontró algo maravilloso. Unos antiguos amuletos provistos de unas extrañas inscripciones escritas en una lengua que nadie conocía, que nadie era capaz de descifrar. Basándose en lo que inicialmente fueron puras y absolutas conjeturas, guiadas sin embargo por un excelente instinto, Evans determinó que dichos amuletos debían provenir de la isla de Creta. Sin embargo, ningún registro histórico, ningún historiador, ninguna historia del arte afirmaba que en Creta hubiera habido alguna civilización importante. Nadie aceptaba que con anterioridad a los griegos hubiera habido en Europa civilizaciones importantes. Era una locura. Sin embargo, sin pensárselo dos veces, sediento de fama y de aventura, Arthur Evans decidió marchar a Creta, lugar en el que, tras 6 años de regateo y de litigios, logró comprar una inmensa parcela de tierra en la cual él estaba convencido
de que estaría sepultada la antigua ciudad de Knossos y el famoso laberinto del rey Minos. No siempre, de hecho casi nunca, pero a veces, solo en casos especiales, la suerte favorece a los valientes y a los idealistas, pues Evans, completamente motivado y convencido de su futuro éxito, contrató una cuadrilla de excavadores que después de, atentos, solo 2 meses de labor, topó con lo que parecían ser nada más y nada menos que los cimientos del gran laberinto y del palacio mitológico del rey Minos. Poetas e historiadores griegos habían sostenido en sus obras clásicas que la primera civilización griega había surgido no en el continente, sino en la isla de Creta, y que ésta había tenido la máxima floración en tiempos de Minos, casi 12 o 13 siglos antes de nuestra era. Absoluto convencido de que los antiguos, como Homero, hablaban de hechos históricos reales, Evans declaró haber encontrado una nueva civilización, la de los minoicos. Según relataban los antiguos mitos griegos, el rey Minos había nacido en Creta como resultado de la unión entre Zeus y la princesa Europa, a la que había seducido valiéndose de la apariencia de un toro. Ya aparece en la historia de los minoicos el primer toro. Zeus, bajo la forma de toro, sedujo a Europa y la raptó. De esta unión nacieron 3 hijos: Radamantis, Sarpedón y Minos. Los 3 hermanos fueron adoptados por el rey cretense Asterio, marido terrenal de Europa. Tras su muerte, primero Minos y luego Radamantis y Sarpedón lucharon por el trono, pero solo el primero se hizo con él tras haber reclamado que sus plegarias fueran oídas por los dioses. Minos pidió a los dioses su ayuda. Poseidón, el dios de los mares embravecidos, escuchó a Minos y como signo de su favor le envió un hermoso toro blanco que emergió de las azules aguas del Mediterráneo. Este bellísimo animal debía ser sacrificado en honor del dios, pero el rey Minos, maravillado por aquel animal, traicionó la petición de Poseidón y decidió dejarlo vivo. Ya hemos visto en clases anteriores que a los dioses griegos no hay que enfadarlos. Error. Minos incumplió la orden de uno de los más poderosos dioses olímpicos. Ya hemos visto con Apolo y el sátiro Marsias que en ningún caso conviene contrariarlos, y menos al furioso dueño de los mares. Tras el acto de desobediencia, Minos se desposó con varias mujeres que en vano trataron de darle un heredero. De sus entrañas solo nacían serpientes y alacranes. Firma de la casa y regalo de Poseidón por su impertinencia. Tan solo su última esposa, Pasífae, por fin logró darle hijos normales. Entre ellos estaba la bellísima Ariadna. Desgraciadamente, los dioses olímpicos no se conformaban rápido, y la venganza era uno de sus principales pasatiempos. Poseidón tampoco se conformó con condenar a la estirpe de Minos bajo la forma de las malformaciones, sino que continuó su venganza de una forma todavía más cruel y retorcida, haciendo que Pasífae se enamorase perdidamente del bellísimo toro blanco que Minos no quiso sacrificar. Para poder yacer con él, la reina pidió ayuda a Dédalo, el grandísimo ingeniero ateniense, que por cierto había llegado a Creta expulsado de su ciudad natal por haber matado por celos a un sobrino suyo. En fin, vemos que Dédalo también tenía lo suyo y cargaba con su propia maldición. Así eran los griegos y así eran también sus leyendas, una mezcla de pasiones e ingenio que no ocultaban y que hoy nos cuesta entender. Eran verdaderos tornados de sentimientos e ingenio. Dédalo fabricó a petición de la reina una máquina
un disfraz en forma de vaca, y de aquel connubio entre la reina Pasífae y el toro blanco de Poseidón nació un nuevo monstruo, el Minotauro, extraño animal maldito, mitad hombre y mitad toro. A Minos le bastó con mirar al recién nacido para comprender con quién le había engañado su mujer. Aunque, bueno, si atendemos un poco a las reglas de la genética mitológica, recordáis que el propio Minos era hijo de Europa y de Zeus bajo forma de toro. Así que, bueno, no sabemos cómo se mezclaba la sangre de los dioses, pero había más toro en la sangre de Minos de lo que parecía. Sin embargo, estaba claro que Pasífae había yacido con el toro blanco de Poseidón. Ordenó entonces Minos a Dédalo que construyese el laberinto para alojar en él al monstruo. Pero al finalizar las obras, dentro dejó también prisioneros al constructor del laberinto, Dédalo, y a su hijo Ícaro, por haber ayudado a Pasífae a consumar su locura. Tan bien diseñó Dédalo el laberinto que no era posible encontrar el camino para salir de aquel intrincado caos de corredores y galerías. Un caos que inspiró a Evans, como veremos enseguida. Pero Dédalo, hombre de infinitos recursos, construyó para sí y para su hijo unas alas de cera. Era un ingeniero. Con ellas ambos huyeron elevándose hacia el cielo. Sin embargo, antes de empezar a volar, Dédalo advirtió a su hijo que no volara demasiado cerca del sol, de Helios, ya que al estar pegadas con cera, las alas se derretirían. Sin embargo, ebrio de entusiasmo, joven, incauto, Ícaro olvidó la recomendación de su padre de no acercarse demasiado al sol. La cera se derritió e Ícaro se precipitó al mar. Hemos de recordar que sobre Dédalo pesaba una maldición, y en Grecia las maldiciones siempre se cumplen. El castigo siempre llega. Mientras en el laberinto seguía girando el Minotauro, exigiendo cada año 7 mujeres y 7 hombres jóvenes en sacrificio para comérselos. Minos se los hacía entregar usando los prisioneros de los pueblos vencidos en las guerras. Llegado el tiempo, Minos se los reclamó también a Egeo, el rey de Atenas. El hijo de Egeo, Teseo, deseoso de finalizar con la locura de Minos, se ofreció voluntario para formar parte del cortejo destinado al sacrificio. Nada más desembarcar en Creta, Teseo sedujo a Ariadna, la hija de Minos, prometiéndole que se desposaría con ella en cuanto matara al Minotauro. Ariadna le entregó a Teseo un ovillo para que desenrollándolo pudiera volver a encontrar la salida del laberinto. El valiente Teseo logró su objetivo, consiguió matar a la bestia, salir del laberinto y, fiel a su promesa, se casó con Ariadna y se la llevó. Sin embargo, en Naso, Teseo la abandonó dormida en la playa y prosiguió el viaje solo con sus compañeros. Ya sabéis, los héroes griegos siempre avanzan por el mar en soledad. Volviendo a Evans y al descubrimiento de los minoicos, es importante saber que en la segunda mitad del siglo XIX, la figura emergente dentro del mundo de la arqueología, la grandísima estrella, era el alemán Heinrich Schliemann, quien se había abierto camino entre la leyenda con los relatos de Homero bajo el brazo, sacando de las entrañas de la tierra las legendarias ciudades de Troya, Micenas o Tirinto. En una época en la que los descubrimientos arqueológicos eran seguidos con avidez por la élite social burguesa, la figura del arqueólogo alemán era muy conocida y su trayectoria era seguida por todos sus contemporáneos. Era la era de los grandes arqueólogos, de los grandes aventureros. Evans estaba completamente admirado por los logros de Schliemann y su mayor sueño era encontrar también alguno de los tesoros del pasado.
Tras entrevistarse en Grecia con la estrella, con Schliemann, y compartir con él sus hallazgos acerca de los pequeños amuletos de los que hablaba al principio, Arthur Evans se dispuso a buscar huellas de una civilización anterior a la micénica en la isla de Creta. El comienzo de la primera campaña de excavaciones tuvo lugar el 23 de abril del año 1900. Y como os decía, inmediatamente se consiguieron descubrimientos sensacionales que llamaron la atención del mundo sobre una cultura milenaria que hasta aquel entonces era absolutamente desconocida. Durante los primeros años del siglo XX, Evans se dedicó a desenterrar poco a poco diversas estancias del Palacio de Knossos. En apenas unos años, excavó una enorme extensión de terreno que le permitió sacar a la luz la sala del trono, el patio central, la gran escalinata o el mégaron de la reina, que estudiaremos más adelante. Evans comenzó las excavaciones con tan solo 30 obreros. Aún hoy sorprende el ritmo de los trabajos y terminó trabajando al final de la tercera campaña con 150 personas, habiendo logrado sacar a la luz la mayor parte del complejo minoico. Una vez terminada completamente la excavación, que tuvo que ser interrumpida debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, Evans inició la parte más discutida de su trabajo, la reconstrucción del Palacio de Knossos, siguiendo su propia imaginación y usando para ello materiales modernos como el hormigón armado. Es por ello muy importante saber que lo que ahora vemos, lo que ahora está en pie, es sencillamente la reconstrucción de Evans, muy discutida por los arqueólogos contemporáneos. Las investigaciones de toda su vida, pues Evans dedicó más de 41 años al estudio de los minoicos, fueron recogidas en una gran obra titulada El Palacio del Rey Minos. Esta obra está formada por 4 enormes volúmenes, en los cuales se recogen minuciosamente todos y cada uno de sus descubrimientos. El libro está profusamente documentado con numerosos planos dibujados por el propio Evans, como los que podéis ver a continuación, gráficos en los que se intentan representar las proporciones de los espacios, numerosas fotografías del terreno y coloridas representaciones de las salas, tal y como Evans imaginaba que fueron en su época de máximo esplendor, llenas de vida, llenas de arte y color. Una sola cosa llenó de tristeza el corazón de este afortunado arqueólogo. Entre los restos del Palacio de Knossos, Evans encontró más de 1.700 tablillas de arcilla repletas de inscripciones, además de sellos y cerámica, escritas en una extraña lengua que, a pesar de sus esfuerzos, jamás pudo descifrar. De hecho, gran parte del esfuerzo intelectual de Evans fue volcado en clasificar los símbolos de este lenguaje, publicando sus investigaciones en su obra Pictogramas cretenses y escritura prefenicia. De ella os traigo algunos bellísimos fragmentos. En la primera parte, por ejemplo, Evans recoge detalladísimos dibujos de los diversos objetos con grabados y de los distintos tipos de inscripciones descubiertas. Posteriormente se sabrá que datan de diversas épocas, de ahí las diferencias. Aquí tenéis, por ejemplo, los numerosos sellos con inscripciones que las ancianas de Creta usaban como colgantes sin saber que estaban luciendo joyas milenarias. A continuación, Evans lleva a cabo en el libro una clasificación y comparación de los símbolos encontrados. Es muy interesante observar su esmero y tenacidad en ordenar meticulosamente todas estas inscripciones, así como el modo en el que llevó a cabo la primera aproximación a un intento de descifrar el lenguaje minoico. En este primer ejemplo podemos ver símbolos marinos, símbolos relacionados con ese mar tan importante para todas las culturas mediterráneas. Evans evidencia la existencia de una diferencia entre los dos símbolos que parecen representar barcos, que podéis ver arriba a la izquierda, consistente en la aparición de 2 medias lunas en cuarto creciente encima del barco que está más a la izquierda.
Según Evans, quizá esto pudiera significar el tiempo de duración del viaje, 2 meses. Asimismo, nuestro arqueólogo cree que debe haber algún significado en el número de remos representados, 7 en el primer caso y solo 6 en el segundo, señalando que además tiene en su posesión un sello en el que aparece una nave con 15 remos. La proa de 2 puntas, a modo de lengua bífida, que podéis ver en el barco de la izquierda, recuerda a Evans los barcos de cuello de cisne de los pueblos del mar que invadieron Egipto en tiempos de Ramsés III. Este segundo símbolo presenta, según Evans, una gran semejanza con los jeroglíficos hititas, un jeroglífico que en esta lengua representaba las sílabas tarik o taku. Son abundantes en el lenguaje jeroglífico minoico recogido por Evans, también los símbolos de animales, como los que observamos aquí, así como las formas vegetales. El mayor deseo de Evans era el de poder oír las voces de aquel pueblo que había desenterrado del olvido, conocer sus mitos, saber quiénes eran, quiénes habían sido, cómo habían visto el mundo. Este último secreto jamás le fue revelado, pues tuvieron que pasar todavía largos años para que el misterio del lenguaje cretense se revelara. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.